Bueno, hoy les hablaremos sobre el objeto de la epistemología genética. Esto lo vamos a presentar mi compañero John Ferney Castro y quien les habla, Rubén Adolfo Quintero. Esta presentación o esta exposición tiene ciertos objetivos. El primer objetivo, el general, sería determinar la relación que hay entre los distintos métodos que se aplican en la epistemología genética. Y los objetivos específicos serían definir los distintos métodos que se aplican en la epistemología genética, y como último objetivo sería comparar los métodos ya definidos en la epistemología genética. La epistemología como ciencia, cuando hablamos de la epistemología como ciencia, tenemos que hablar de la filosofía. El objetivo de la filosofía es más que todo la totalidad de todas las cosas, de lo real y lo exterior y el espíritu. La filosofía tiene como único método el análisis reflexivo. Entonces ese sería el único método de la filosofía. Y como tal, como la filosofía abarca demasiado, se le dificulta o es difícil llegar a un punto de vista, a un acuerdo, a un punto de vista en común. Eso no es lo mismo en la ciencia, que veremos a continuación. La ciencia se inaugura cuando se delimita, o sea, ahí es cuando se llega a ciencia, porque se tiene que delimitar la ciencia como tal, o sea, al campo que ella desea. Y esta tiene ciertos problemas restringidos, o sea, problemas solamente a su interés, y las soluciones se harán de acuerdo a su interés, y tiene métodos específicos para su campo. A diferencia, como había dicho, la filosofía, la ciencia sí puede llegar a un acuerdo en los puntos de vista, porque como sus problemas son restringidos, entonces, y sus métodos son definidos, entonces eso puede ayudar. Ahora la frontera entre la filosofía y la ciencia. La filosofía abarca todo, o sea, se estudia todo en general. Y la ciencia sería más como solamente un pedazo, o sea, es como decir que la filosofía es un conjunto universal y la ciencia sería un conjunto que hace parte un subconjunto que hace parte del conjunto universal. Entonces, la filosofía y la ciencia se separan porque la filosofía abarca, o sea, desde un punto de vista, mientras que la ciencia, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un fenómeno sería más de una ciencia, por ejemplo, como la matemática, que sería con un cálculo, lo podríamos resolver, sería un método específico. Mientras que la filosofía, si hablamos del libre albedrío, tendríamos que abarcar demasiadas cosas, o sea, y como la filosofía es de reflexión, cada quien tomaría su postura y tendría su discurso como tal, entonces sería muy diferente, cada uno lo abarca de una forma diferente. Otra cosa que es que la ciencia, cuando se separa de la filosofía, hay cierto renunciamiento a no hablar de ciertas cosas, o sea, solamente se va a hablar sobre lo que le interesa. Entonces, aunque hay cierto renunciamiento, como tal, o sea, se puede decir que hay un empobrecimiento de la ciencia, pero como tal, eso se demostró en la ciencia que no ha pasado nada, porque la ciencia ha tenido muchos progresos, como la matemática, la física, el lenguaje, todo tipo de ciencias tenía un avance. Y la filosofía se ha podido digamos que ha tenido discurso de ello, porque muchos de los que hicieron estos progresos tuvieron reflexiones sobre estos progresos, como fueron Platón, Descartes y Kant, y eso se le ha servido a la ciencia, como la filosofía digo, para aumentar su discurso. Ahora, con respecto a la limitación de la ciencia, como vemos, como había dicho anteriormente, al haber delimitado la ciencia, ha sido fructífero para ella, porque la ha hecho a tener muchos progresos. Pero con respecto a la filosofía, ha sido, para ella no ha sido muy buena, porque no o sea, como se ha separado, y más que todo porque ahora todos se quieren con el derecho, porque como tienen una carrera universitaria, ya tienen o sea, sí, como creen que existen, que están con la capacidad, o o sea, tienen derecho a hacer síntesis sobre hechos que no necesariamente ellos han experimentado, o sea, como antes, que los que hacían la síntesis eran los que hacían los progresos, como Descartes, Platón y Kant, sino que por el simple hecho de conocer sobre eso, creen que tienen derecho a hacer una síntesis, o sea, todos están con la capacidad de hacer unas reflexiones, y por ejemplo, sin haber hecho ningún progreso, o haber hecho un progreso muy pequeño, y sin, por ejemplo, si por ejemplo alguien de que hable sobre la enseñanza de las matemáticas, nunca haber enseñado, o sea, haber experimentado el proceso de enseñar a los estudiantes, las dificultades, los pros, o utilizar didácticas. Eso es lo que trata de decir, que con la limitación de la ciencia.
En cuanto al relacionamiento de la filosofía y la epistemología, pues también, pues toda filosofía presupone una epistemología. Entonces, pues la filosofía busca abarcar simultáneamente el espíritu y el universo. Pero para esto, pues tenemos que definir la relación entre un término y el otro. Entonces, eso ya entraría en la teoría del conocimiento. Entonces, por ejemplo, si una epistemología es científica, pues entonces sería como las ciencias particulares, que ellas buscan pues no, o sea, no abarcar cuestiones muy ricas en conocimiento, o sea, pues buscan cosas más delimitadas. Entonces una epistemología pues no buscará desde científica, no buscará desde el principio pues hablar qué es el conocimiento, o sea, porque sería demasiado, o la geometría hablar de qué es el espacio porque sería demasiado, o la física sería con la materia. Entonces pues ellos dicen que no hay un conocimiento general o un científico a secas, sino que existen múltiples conocimientos. Entonces hay múltiples conocimientos con indefinidos problemas. También habla que pues la epistemología pues científica buscará más que todo pues, o sea, sería muy difícil, pues, por ejemplo, decir dar un concepto sobre algo específico. Por ejemplo, ¿qué es el conocimiento matemático dando opiniones de los demás? O sea, sería muy difícil porque pues sería pues, o sea, cada opinión de cada persona es diferente, cada quien construye su concepto de forma diferente, o sea, nadie va a tener un conocimiento. Pueden ser que sean parecidos los conceptos, pero no van a llegar a ser iguales. Entonces sería difícil pues tomar todos los conceptos y volverlo uno solo. Entonces pues, eso dificulta más que todo. Entonces en cambio si fuera por ejemplo un descubrimiento circunscrito, sería más fácil llegar a un acuerdo en todas estas opiniones. Entonces por eso es la filosofía, pues se diría que pues la epistemología pues tiene un poco también tiene un poco más de científico, pues también tiene un poco de filosófico, porque pues se tiene que hablar sobre todo, o sea, todo se relaciona con todo, pero pues la epistemología científica busca más como delimitarlo, para pues no tener esos problemas de que pues tiene que abarcarlo con todo y pues hacerlo más específico para su campo. Ahora les hablaré sobre el método genético en la epistemología. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que en el método genético, pues para determinar el conocimiento se considera el conocimiento como relativo. ¿Qué significa como relativo? Que pues que con el tiempo va cambiando, o sea que siempre está en constante construcción. Entonces pues siempre lo que usted tiene pues es como un estado anterior. Entonces pues o sea, el conocimiento se mira el conocimiento en función de su construcción real en el tiempo. Entonces por eso dice que es relativo. Entonces pues un ejemplo sería por ejemplo un ejemplo así como más como por ejemplo cuando se decía antiguamente que pues que el sol gira alrededor de la tierra, y luego se demostró lo contrario, que pues el sol, que la tierra gira alrededor del sol. Entonces como el niño cuando pues está un conocimiento que no sabe a otro conocimiento que sabe, eso sería como, o sea, relativo, o sea, siempre va a cambiar. Pues entonces se dice que pues como habíamos dicho hay múltiples conocimientos, entonces se tienen que comparar estos conocimientos, o sea, hay una comparación. Y pues eso se puede mirar más allá de solamente lo psicológico y de lo biológico. Entonces pues una estructura mental pues tiene una estructura y un funcionamiento. La estructura se podía mirar como una forma anatómica, pues como sabemos la anatomía pues se estudia la estructura del cuerpo humano o los de los animales. Entonces pues como tiene una estructura pues se puede decir que una anatomía. Y pues siempre como hay diversos múltiples conocimientos, pues estas estructuras mentales se tienen que comparar, lo que daría una anatomía comparada. Y pues las funciones de estas estructuras pues serían como una fisiología, que pues, la fisiología estudia pues las funciones que hace el cuerpo. Entonces pues, y las funciones comunes serían pues una fisiología general, o sea que dice pues las funciones comunes que hacen o sea, lo que hace pues por ejemplo el ser humano respira, duerme, come, estos son como comunes que hace el ser humano, o sea, siempre hace. Y entonces ahí es una anatomía comparada. Un ejemplo de anatomía comparada pues sería pues, o sea, más como biológico, sería como tal, pues, por ejemplo, comparar las alas de las aves con las aletas de los peces y con las patas delanteras. O sea, es como su analogía en cada animal. O sea, pero es lo mismo. Entonces eso sería una anatomía comparada, un ejemplo. Y la embriología pues sería como decimos, un embrión, que sería pues cómo se desarrollan las etapas. Entonces sería como cómo se desarrolló el concepto de cierta cosa en el tiempo. Entonces, y luego está el método histórico crítico, que pues como sabemos histórico crítico pues tiene que ver con la historia. Entonces se ve cómo el concepto se desarrolló
a través de la historia. Y pues se tiene que tener en cuenta las tres, o sea, las tres se complementan una a la otra, no, o sea, no, unas ayudan a la otra para que pues puede llegar, porque pues no, cada una por separado pues no tiene tanta fuerza. Entonces pues por ejemplo, si se miran los números naturales, pues tenían que comparar pues los números naturales con los números naturales, entonces tiene que mirar cómo se desarrolla el concepto y cómo se desarrolla la historia. Entonces sería como el método genético en la epistemología. Ahora les voy a hablar de la epistemología psicológica de Enríquez. Bueno, la epistemología psicológica de Enríquez es de un matemático, pues el cual buscó pues una epistemología pues inferior a las ciencias, la cual se enfocaba pues en más que todo en el que creaba la ciencia, o sea, el ser espiritual, el espíritu humano, y él plantea pues que un desarrollo real, en el cual pues se quita la idea de que pues el científico es alguien que solamente toma datos experimentales nomás, que es una persona pasiva. Entonces, y pues él plantea que la experiencia y el ser humano, o sea, el espíritu humano, sean aparte. Él dice esto, que el impulso de la experiencia combinado con la naturaleza del ser humano es el que explica los rasgos del desenvolvimiento de la ciencia, o sea, cómo se desarrolla la ciencia, eso es lo que explica cómo se desarrolla la ciencia. Y pues él dice que pues tras un análisis pues él dice que pues en todo hay un desarrollo psicológico que está relacionado con el espíritu humano. Entonces él fundamenta su epistemología en los conceptos de sensación, asociación de ideas y abstracción. Y pues sí, pues como sabemos esta investigación se llevó antes, entonces pues tuvo que ser revisada sus conclusiones porque pues era una epistemología, una psicología diferente. Entonces pues se tomaron estos conceptos en la psicología contemporánea y por ejemplo en la psicología contemporánea se niega la asistencia mental de la sensación y esta se cambia por una percepciones organizadas, las cuales cuestionan la asociación de ideas simples y particulares, por lo cual pues se podría decir que pues estos conceptos fundamentales están en contra de la psicología contemporánea. Entonces pues se crea un choque. Él, por ejemplo, él plantea pues en la física, en la física dicen que pues, según el concepto que estaba ahí, que la fuerza es a causa de la aceleración. Entonces pues él decía que la aceleración es pues la sensación muscular de esfuerzo, o sea que eso sería pues la aceleración. Entonces él explicaba eso, o sea, explicaba su epistemología psicológica, pues la sensación. Pero pues en la psicología contemporánea dice que pues la sensación muscular pues sería un índice de una acción, o sea, como tal el acto de mover pues la aceleración sería una acción más que todo, es una psicología más de acción que de sensacional, que de sensación, eso es lo que trata de decir. Entonces por lo cual pues cambiarían esa sensación y asociación ideas por aspectos más como la acción, o sea, sería una psicología más no de sensación sino más de acción. Enrique dice que la lógica hace parte de la psicología. ¿Esto en qué se usa? Pues que las definiciones y deducciones que desarrollan una teoría se conciben a través de nuestro punto de vista, que se llaman operaciones psicológicas, que estas últimas se le asignan al proceso lógico. Entonces, ¿qué es una operación psicológica? Es una asociación y disociación que caen en el dominio del conocimiento claro y la voluntad, y que son los procesos, que son las operaciones lógicas fundamentales. Y estos forman nuevos objetos de pensamiento distintos a los dados. Las interpretaciones epistemológicas y análisis genético. Pues aquí hablaremos de las soluciones epistemológicas. Pues hay seis soluciones epistemológicas. Están las soluciones no genéticas y las soluciones que son genéticas, que no contradicen. Las genéticas son las que de la epistemología genética, y las soluciones no genéticas serán las que contradicen a la genética. Y pues hay que clasificar esta hipótesis. Está la hipótesis que es la de la primacía del objeto. Esta es la que dice que el conocimiento es permanente y no cambia, o sea que el conocimiento ya está escrito y solamente nosotros tenemos que, o sea, el sujeto no tiene que hacer ninguna actividad, sino pues solamente conocer el objeto nomás.
Luego está la primacía del sujeto, que es el sujeto pues como tal el que hace todo. O sea, que el sujeto nace con las habilidades innatas. Y por último la disociación entre el sujeto y el objeto. O sea, el sujeto pues dice que pues el sujeto es el que construye, o sea, como habíamos dicho, que el conocimiento es una construcción progresiva. O sea, que el conocimiento va construyendo en el sujeto. Y la indisociación entre el sujeto y el sujeto, que esa es pues como que dice que las dos se relacionan, como la que plantea Piaget, que dice que pues el sujeto y el objeto se relacionan en ese y pues no se pueden por separar. Pues estas soluciones se dividen en realismo, las no genéticas son el realismo, el apriorismo y la fenomenología. Y las soluciones genéticas están el empirismo, el pragmatismo y convencionalismo y el relativismo. Y aquí podemos ver algo muy curioso, y es que pues por ejemplo, aunque hay algunas que son de la solución genética y otras de la no genética, tienen algo en común. Por ejemplo, podemos ver el realismo y el empirismo tienen en común que ambos tienen la primacía del objeto en común. Por ejemplo, el apriorismo y el pragmatismo y convencionalismo tienen en común la primacía del sujeto. O sea, tienen la misma idea, pero cada uno, mientras uno favorece a la epistemología genética, la otra no favorece a la epistemología. Y la otra es la indisociación entre el sujeto y el objeto, que pues sería el relativismo y la fenomenología, que la fenomenología es la que le pone más como trabas a la solución genética y la epistemología genética, y está el relativismo que está a favor de él. Ahora mi compañero John continuará con los demás puntos de la epistemología genética. Muchas gracias, compañero Rubén. Ahora por otro lado vamos a hablar sobre el desarrollo mental y la permanencia normativa. Para ello vamos a hablar y especificar unas teorías y definir los dos tipos de acción. Para ello tenemos la primera teoría, la teoría no genética. Esta toma el conocimiento como anterior a la acción. Pues para intervenir, para realizar una acción, debemos tener un previo conocimiento, donde su aplicación tiene un carácter esencial, y este carácter pues explica lo real, viene de lo real aplicando lo real, viene de lo que ya está definido. Por otro lado tenemos la teoría de metafísicas. Esta teoría es una construcción en las normas. ¿Cuáles normas? La verdad divina, trascendental e intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues la verdad divina como tal, entendemos que la teoría metafísica es la búsqueda del conocimiento en gran profundidad. Por ello, tiene cierto nivel de profundidad al momento de buscar pues el concepto y el conocimiento. Por ello partimos también al método genético. El método genético considera la virtud y lo posible, donde este explica que es una continua creación mediante la acción actual y la real. ¿Qué quiere decir esto? Pues la acción actual se define también como la acción que nosotros presuponemos, la acción que nosotros podemos decir que vamos a hacer, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Esa es la acción que define la acción actual. Y la acción real pues es la acción que aplicamos en el momento de intervenir con el sujeto de conocimiento. Gracias a esto soluciona el problema de la norma intemporal y el devenir genético, pues esta busca la relación entre lo real, casual y las posibilidades inauguradas. ¿Qué quiere decir esto? Estas posibilidades inauguradas son las nuevas posibilidades que salen, que crean y que nacen a partir de esta. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento de A a B. Tenemos esa como primera acción, ¿sí? ¿Pero qué podemos derivar de ella? Podemos decir claramente que hay un desplazamiento de A hacia B, pero también podemos tomar la hipótesis o suponer también que B es inamovible y A se está acercando, por otro punto de vista. Por eso es que dice que hay un círculo, el cual siempre va a tener en cuenta al sujeto con el objeto o al objeto con el sujeto, según las acciones que intervengan. Para ello pues vamos a mencionar los dos tipos de acciones. La acción real. Esta tiene posibilidades más amplias por anteriores acciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues esta viene de anteriores acciones, se basa en otras acciones que ya están confirmadas, que están hechas, que pueden ayudarnos pues a resolver. Dicho esto, esta acción real aplica el método del análisis genético
de lo posible a lo real, de una suposición a lo que está explícitamente elaborado. Por otro lado tenemos la acción efectiva. Esta nos habla de la realidad del desarrollo y esta constituye un proceso genético o casual. ¿Qué tiene que ver la acción real y la acción efectiva? Pues aparece la noción de equilibrio entre la posibilidad, entre lo posible, lo real y lo casual. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a estos dos mecanismos, estas dos acciones, podemos partir de una suposición a un hecho. Bueno, ahora por otro lado vamos a hablar sobre el equilibrio y el límite. Partiendo de lo anterior, sabemos que el conocimiento tiende a un estado de equilibrio. Este se une a la realidad temporal y a la lógica temporal, de donde surge un problema en el método genético, el cual existe un límite que puede considerarse en la historia de la ciencia. Como bien sabemos en anteriores videos, pues hemos definido que normalmente el límite de un conocimiento nosotros somos los quienes lo establecemos. Por lo tanto, nunca vamos a estar realmente sobre el límite, sino antes de él. Nunca vamos a tomar el conocimiento como tal. Por otro lado, el análisis y el desarrollo de un concepto nos permite generar un proceso de construcción. Y este proceso de construcción nos permite generar algo más. Esto se aplica en los conceptos matemáticos y físicos, donde aplicamos la intuición perceptual e imaginada. Por otro lado, también tenemos la evolución del análisis genético. Esto tiene una transformación de los instrumentos intelectuales del sujeto, pues como estamos hablando de una evolución, los instrumentos que utiliza el sujeto de conocimiento va a ir cambiando, se va a ir transformando. Lo cual, ¿esto qué va a hacer? ¿Qué puede causar esto? Pues va a generar nuevos instrumentos. Y esto pues nos da la realidad tal cual es en el objeto. Por otro lado, el historiador evalúa estas transformaciones mediante su conocimiento. Ojo con esto. Tengan en cuenta esto al momento de que están evaluando un sujeto de conocimiento. Una cosa es como la persona que lo investigó en general, el sujeto de conocimiento lo aprendió o lo buscó. Es muy diferente a cómo lo va a evaluar el historiador, porque el historiador tiene cierta experiencia elaborada a través de su tiempo y hasta su tiempo actual en el momento que está evaluando este conocimiento. Por lo tanto, él lo evalúa mediante todos sus conocimientos y conceptos que tiene previos. Cabe recalcar también un poco el conocimiento. Pues se dice que este conocimiento se apoya en un objeto y este objeto no afecta al sujeto, como lo dice Austin en su investigación, en la que él da a recalcar y aclarar el círculo inicial. ¿Cuál es el círculo inicial? El sujeto y el objeto. Donde dice que el sujeto solo se conoce por medio del objeto y el objeto solo se conoce por su actividad con el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de cuál punto de partida sea que nosotros tengamos, siempre va a haber un círculo. Y este círculo siempre va a depender del sujeto o del objeto. El objeto depende de este sujeto o este sujeto depende de este objeto. Uno no puede estar sin el otro. Pero no, es erróneo afirmar que es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al momento de que usted está comparando y partiendo de un punto de vista diferente, se están generando diferentes posibilidades y diferentes hipótesis que pueden generar un nuevo conocimiento. Por lo tanto, no se considera como un círculo vicioso. Ahora bien, vamos a hablar de otro temita. Vamos a hablar sobre la epistemología genética restringida y generalizada, donde podemos ver que la epistemología genética restringida es toda investigación psicogenética o histórico-crítica que busca el crecimiento del conocimiento. Por otro lado, la epistemología genética generalizada es el sistema de referencias que se engloba en el proceso genético o histórico, donde como ya lo hablé anteriormente, es forzado a hablar del primer círculo inicial, del sujeto y el objeto.
donde tiene dos precauciones. Una es no limita previamente la evolución intelectual. Y como segunda precaución es el descubrimiento de una ley de evolución en el dominio del pensamiento científico. Pero hablar de todo esto, pues surge un problema, y es encontrar un método que sea a la vez genético e histórico crítico, donde pues podemos llegar a ciertos riesgos, donde se puede evidenciar que está el peligro de construir una metafísica del conocimiento, pues es, como bien sabemos, la metafísica es la búsqueda a mayor profundidad de este concepto. Bueno, por otro lado, tenemos las operaciones matemáticas. Tenemos la matemática elemental y la matemática superior. La matemática elemental es el resultado de una acción entre otras acciones. Y en este caso, pues la matemática superior constituye un mundo de transformaciones operativas, donde aplica la experiencia real o realizable. Por ello surgen dos problemas fundamentales. Uno de ellos es cuando es el acuerdo de las operaciones deductivas y la realidad física. Y el segundo es la fecundidad del razonamiento matemático, donde se presenta como un tipo de creación y aparece el término llamado abstracto. Y por otro lado tenemos también que parece ser constructiva, y esto se define hasta que el análisis genético lo decida, donde se verifica si es verdad o es falso dependiendo de qué es lo que estemos trabajando. Pero esto genera a la vez también dos problemas casuales: el acuerdo de la matemática con la experiencia y la construcción de las operaciones matemáticas. Bueno, muchachos, y eso sería todo por el día de hoy. Así concluimos esta exposición, y pues a manera de resumen le vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Se pudo comprobar mediante el análisis del documento objeto de la epistemología genética que el sujeto y el objeto cumplen un papel fundamentalmente en el inicio del desarrollo del conocimiento. Pues ya sabemos que para partir en la búsqueda de un conocimiento tenemos que tener un objeto de conocimiento y un sujeto, y estos dos siempre van a estar vinculados. Por otro lado, tenemos que la búsqueda del conocimiento es una construcción en desarrollo mediante un sistema elaborado para corroborar dicho conocimiento. Como ya hablamos en diferentes videos, pudimos comprender que el conocimiento, el objeto de conocimiento, siempre va a estar en continuo desarrollo. Siempre van a haber diferentes estructuras y siempre va a tener una infinidad de posibilidades. Como bien hemos visto diferentes teorías, genética, no genética, metafísica y demás. Hemos hablado de unos autores, de Enríquez, hemos hablado también de Austin, y pues nos aclararon ciertas cosas sobre el círculo inicial, donde comprendemos que para desarrollar cualquier conocimiento siempre se debe partir de este círculo inicial, que es el objeto y el sujeto, y estos siempre son vinculados. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, compañeros, y espero tengan un buen día.